Le fui infiel a mi esposo con sus dos mejores amigos creyendo que sería un secreto, pero terminó destruyendo mi vida entera. Estoy sentada en un sofá viejo que cruje con cada pequeño movimiento, en un apartamento prestado que no huele a mí. Todo aquí me resulta ajeno, la cortina desgarrada que deja pasar la luz a medias, los muebles fríos, las paredes silenciosas. Huele a encierro, a humedad, y a una tristeza que no es del todo mía, pero que ya empiezo a cargar como si lo fuera. El celular está en la mesa, apagado desde anoche. No tengo el valor de encenderlo. Sé lo que hay allí, mensajes llenos de odio, insultos que me escupen a la cara cada vez que los leo, amenazas, burlas, gente que ni conozco llamándome cosas que duelen más que cualquier golpe. Puta, perra, lo tienes merecido. Hace apenas un año, mi vida era otra. Un sueño, podría decir. Pero ahora, estoy atrapada en esta pesadilla, construida con mis propias manos. No quiero justificar lo que hice. No tengo excusas. Solo siento que si no hablo, si no saco todo lo que llevo por dentro, voy a reventar. Necesito entender cómo llegué hasta aquí, como una sola decisión, tan estúpida como impulsiva, rompió todo lo que amaba. Todo lo que era. No sé exactamente cuándo empezó todo a fracturarse, pero recuerdo con claridad el instante en que entendí que ya no había regreso. Fue esa noche, la noche en que Daniel me miró como si nunca me hubiera conocido. No levantó la voz. No me insultó. Ni siquiera hizo preguntas. Solo me miró en silencio, con una expresión que me atravesó. Sus ojos, esos ojos que antes me hacían sentir en casa, me miraron con frialdad, como si yo fuera una extraña sentada en su sala. Y con una calma aterradora, me dijo, no sé quién eres. Después, sin más, se levantó, tomó una chaqueta y una maleta que ya tenía preparada, y se fue. Cerró la puerta con un clic suave, sin portazos ni reproches. Pero para mí fue como si el mundo entero se viniera abajo con ese sonido. Me quedé ahí, de pie, sola, paralizada, en la casa que habíamos armado con tanto cuidado, entre risas, proyectos y tardes de domingo. Me dejé caer en el piso de la sala, sin encender las luces, y lloré hasta quedarme vacía. No lloré por él, al menos no al principio. Lloré por mí. Por lo que había perdido. Por la mujer que ya no era. Porque sí, le fui infiel. No una vez. No con una persona. Fue con dos. Con Luciano y con Matías. Dos de los amigos más cercanos de Daniel. Y lo peor, lo más duro de confesar, es que al principio no sentí culpa. Me sentía viva. Deseada. Por primera vez en años, sentía que era vista. Que alguien me tocaba sin pensar, sin rutina, sin pausa. Como si yo fuera un incendio imposible de apagar. Pero hoy, todo eso se siente como veneno en la sangre. Un veneno que me está pudriendo desde adentro. Los rumores no tardaron en aparecer. Alguien, no sé quién, compartió un video. Un maldito video que Luciano grabó sin que yo lo supiera. No tengo idea de cómo llegó a las manos de Daniel, pero lo hizo. Y no solo a él. Se esparció como una plaga. El trabajo, los vecinos, los amigos, hasta mi familia, todos lo vieron. Todos supieron. Una mañana, mi madre me llamó. Su voz temblaba entre el enojo y la decepción. Camila, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Daniel? ¿Cómo pudiste hacernos esto, a nosotros? Sentí que su rabia se me metía por el oído y me revolvía el estómago. Mi papá no dijo una palabra. Pero su silencio pesó más que 1000 gritos. Yo lo conocía. Y sabía que esa ausencia de palabras era una sentencia. En el trabajo las cosas fueron igual o peor. Miradas que me atravesaban, murmullos que se detenían cuando yo entraba. Una semana después, me llamaron a la oficina del gerente y, con una sonrisa incómoda, me dijeron que la empresa estaba pasando por una reestructuración. Me despidieron con un papelito y una palmadita en la espalda. Pero todos sabíamos la verdad, nadie quería tener cerca a la mujer del escándalo. Y así terminé aquí. En este pequeño departamento que me prestó Valeria, una prima lejana con la que apenas hablaba antes. La única que todavía se atrevió a tenderme una mano. Estoy sola. Sin casa, sin trabajo, sin esposo, sin respeto. Sin dignidad. Los mensajes siguen llegando, aunque ya ni los leo. A veces, me cruzan pensamientos oscuros. Pienso en desaparecer. En subirme a un bus, irme a algún pueblo donde nadie sepa mi nombre, empezar desde cero como si nunca hubiera existido esta versión rota de mí. Pero no puedo. No porque no quiera, sino porque no sé cómo. No sé cómo recoger los pedazos y construir algo nuevo. Todo lo que fui, todo lo que creía ser, se quedó atrás, en esa casa, con él. No espero que me perdonen. Ni siquiera espero comprensión. Lo único que deseo, es sacar esta historia de mi pecho. Porque si no lo hago, siento que me voy a ahogar. Hace un año, mi vida parecía perfecta. Daniel y yo llevábamos 5 años casados. Todos nos decían que éramos la pareja ideal.
Él era alto, de sonrisa fácil, de esas que te desarman. Tenía unos ojos verdes que parecían ver más de lo que uno decía. Trabajaba como ingeniero en una constructora. Llegaba cansado, sí, pero nunca dejó de ser atento, paciente, amoroso. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro comercial. Me gustaba. Me permitía hablar con gente, reírme, sentirme útil, tener mi espacio. Vivíamos en una casa preciosa, en las afueras. Tenía un jardín pequeño con rosales que él cuidaba cada mañana de sábado mientras yo preparaba café y pan tostado. Después nos sentábamos en el porche, hablábamos de viajes, de los nombres que algún día les pondríamos a nuestros hijos. La vida era tranquila, segura, sin altibajos. A veces, demasiado perfecta. Daniel tenía una costumbre. Todos los viernes por la noche se reunía con sus amigos a jugar fútbol. Era una tradición de años, y yo nunca me opuse. Me gustaba que tuviera su espacio. A veces, después del partido, algunos venían a casa. Tomaban cerveza, se reían, y yo me sentaba con ellos, riéndome también, sintiéndome parte de algo. Luciano y Matías eran los más cercanos. Luciano era el alma de cualquier reunión, carismático, coqueto, siempre con alguna broma subida de tono que hacía reír a todos. Matías, en cambio, era más callado, pero cuando hablaba, sabías que sus palabras venían con peso. Para Daniel eran como hermanos. Para mí, eran parte de la familia. O eso creía. Incluso en medio de esa vida perfecta, algo en mí se empezaba a vaciar. No porque Daniel fuera un mal esposo. Él era todo lo que una mujer podría querer. Me cuidaba, me escuchaba, me amaba. Pero con el tiempo, la pasión se volvió rutina. Las noches eran previsibles. Los besos, automáticos. Hacíamos el amor como quien marca una casilla más en la lista de pendientes. Yo lo amaba, sí, pero no me sentía deseada. No me sentía viva. Y eso fue el principio del desastre. No se lo dije a Daniel. No porque no confiara en él, sino porque no sabía cómo ponerlo en palabras sin romperlo todo. ¿Cómo le explicas al hombre que te ama que ya no te sentís deseada por él? ¿Cómo le decís que su ternura no es suficiente, que su cariño no alcanza para calmar esa inquietud que te arde por dentro? Así que me lo guardé. Y ese silencio fue la primera grieta. Pequeña, invisible desde afuera, pero suficiente para dejar entrar la oscuridad. Todo empezó con Luciano. Él siempre había sido un bromista, de esos que caminan sobre la línea entre el juego y la insinuación. Cuando venía a casa después de los partidos, encontraba cualquier excusa para decirme algo. Ese vestido te queda de infarto, Camila. Si Daniel no te cuida, te la van a robar. Yo me reía, porque me hacía sentir vista. No valorada, vista. Era como si me devolviera una parte de mí que había olvidado. Al principio lo tomé como parte del ambiente. Pero con el tiempo, sus comentarios empezaron a rozar algo más. Una noche, después de una cena con los chicos, Daniel se fue al baño y yo me quedé en la cocina con Luciano. Mientras lavábamos los platos, se acercó y me susurró al oído: si yo estuviera en los zapatos de Daniel, no te dejaría sola ni para respirar. Su voz era baja, sus palabras suaves, y sentí ese cosquilleo estúpido que no debería haber sentido. Me aparté, sí. Pero no dije nada. No lo enfrenté. No lo frené. Y eso fue suficiente. Él supo que podía seguir. Matías fue distinto. Él no coqueteaba. No usaba el humor. Era serio, reservado. Y quizás por eso, cuando finalmente abrió la boca para decir algo más personal, me agarró completamente desprevenida. Fue una noche cualquiera. Daniel se había ido a dormir temprano porque al día siguiente trabajaba. Matías y yo nos quedamos tomando en la sala, conversando. Empezamos hablando de cosas triviales, pero poco a poco la charla se volvió más íntima. Me contó que se sentía solo, que su última relación se había deshecho porque su pareja no lo entendía. Que a veces, incluso rodeado de gente, sentía un vacío inmenso. Yo no sé qué fue lo que me empujó, pero terminé abriéndome también. Le conté cómo me sentía. Le dije que, aunque mi vida era perfecta, algo me faltaba. Que ya no sabía quién era. Que a veces me sentía invisible incluso dentro de mi propio matrimonio. Matías me escuchó en silencio. Y cuando terminé de hablar, solo dijo: vos mereces más que eso, Camila. No supe si se refería a Daniel, o a mi vida, o a esa sensación de vacío que llevaba adentro. Pero esas palabras me tocaron un lugar profundo. Fue como si por fin alguien entendiera lo que ni yo sabía cómo explicar. Me sentí vista. Escuchada. Deseada. Y también vulnerable. Esa noche, cuando lo acompañé a la puerta, su mano rozó la mía. Fue un roce suave, casi accidental. Pero no retiré la mano. Ni lo miré raro. Y ese silencio de mi parte fue una señal. Una que entendimos los dos. La primera vez que crucé la línea fue con Luciano.
Fue después de una barbacoa en casa. Daniel se quedó dormido en el sofá, borracho y roncando. Luciano se ofreció a ayudarme a limpiar. En medio de la cocina desordenada, con risas y juegos tontos, de repente sus manos estaban en mi cintura. Me apoyé contra la encimera sin oponer resistencia. Nos besamos con hambre, con urgencia, como si hubiéramos estado esperando ese momento desde siempre. Me tocó sin pedir permiso. Yo lo dejé. Lo deseaba. Lo necesitaba. Fue rápido, desprolijo, sucio. Y me encantó. Después me encerré en el baño. Me miré al espejo y no me reconocí. Pero no lloré. No me arrepentí. Sentí culpa, sí. Pero no era más fuerte que la euforia que corría por mi cuerpo. El siguiente fue Matías. No mucho después. Una noche en la que Daniel trabajaba hasta tarde y Matías pasó a dejar unos documentos de su empresa. Nos quedamos charlando en el auto. Me preguntó cómo estaba. Le mentí. Le dije que bien. Me miró como si viera más allá de mis palabras. Y antes de que pudiera reaccionar, ya tenía su mano sobre mi muslo, subiendo despacio. No dije que no. No lo frené. Nos besamos con una intensidad que me hizo olvidar todo por un instante. Y esa fue la segunda grieta que se abrió en mi vida. Los encuentros se volvieron más frecuentes. A escondidas. En silencio. Con el corazón latiéndome en la garganta. A veces con uno, a veces con el otro. Nunca juntos. Nunca planeado. Pero cada vez más peligroso. Y en medio de todo eso, Daniel seguía siendo el mismo. Amoroso, paciente, atento. Me abrazaba cada noche sin sospechar nada. Me besaba antes de salir al trabajo. Me dejaba notas dulces en la mesa. Yo las leía mientras borraba de mi cuerpo las marcas de otro. Viví en ese desequilibrio por semanas. O tal vez meses. Ya no lo recuerdo bien. Todo se mezcla en mi cabeza. El deseo, la adrenalina, el miedo, la culpa. Hasta que un día el mundo estalló. Luciano, en una de nuestras noches furtivas, me había grabado con su celular. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Nunca imaginé que sería capaz de algo así. No me preguntó. No me pidió permiso. Lo hizo como si yo fuera un trofeo. Una conquista más. Y después, no sé cómo, ese video llegó a Daniel. Tal vez se lo mostró a alguien. Tal vez se lo encontró en el grupo de amigos. Tal vez Luciano, borracho o envalentonado, lo compartió por error. No lo sé. Y la verdad, ya no importa. Lo cierto es que Daniel lo vio. Y todo se acabó. Esa noche, cuando me enfrentó, no me gritó. No me insultó. Solo me miró con una tristeza que me partió el alma. Me dijo, nunca pensé que serías capaz de esto. No puedo quedarme. Y se fue. Desde entonces, todo ha sido una caída libre. Las redes sociales se llenaron de mensajes asquerosos. Gente que nunca vi me escribió para decirme que era una basura. Mi mamá, rota por la vergüenza, me bloqueó de todos lados. Mi papá desapareció. Y yo, me quedé con esta soledad que me arde, con esta vergüenza que me pesa como un ladrillo en el pecho. Con esta versión de mí que no reconozco, pero que ya no puedo negar. Después de que Daniel se fue, la casa se sintió como un mausoleo. Caminaba por los pasillos y era como si pudiera oír ecos de una vida que ya no existía. Las risas, los planes, las cenas de domingo. Todo flotaba en el aire como polvo viejo. Me costó semanas aceptar que no iba a volver. Que no había perdón, ni siquiera intento de diálogo. Solo un corte limpio, seco. Definitivo. El escándalo fue creciendo como una bola de nieve. El video se esparció como si fuera una maldita cadena viral. No solo lo vieron sus amigos o mi círculo cercano. Empezó a circular entre conocidos, entre compañeros de trabajo, entre los vecinos. Gente con la que había compartido cumpleaños, parrilladas, hasta gente de la tienda donde trabajaba. Una mañana me llamaron del trabajo. Me citaron en la oficina con la excusa de una reunión urgente. Yo ya sabía. Lo vi en los ojos del gerente, en la forma en que la secretaria no se atrevía a mirarme. Me hablaron de cambios internos, de reestructuración, de ajustes en el personal. Palabras bonitas para maquillar el hecho de que ya no me querían ahí. Y no los culpo. Era un estorbo. Un escándalo ambulante. Nadie quiere a una mujer rota cerca de los clientes. Después de eso, pasé días enteros encerrada. No comía, no dormía, no salía. Me levantaba, me duchaba por inercia, y me volvía a meter en la cama. Apagué el celular. Apagué el televisor. Cerré las cortinas. Solo quería desaparecer. Pero no podía quedarme allí para siempre. Empezaron los mensajes de mi madre. No para consolarme. No para apoyarme. Solo para recriminarme.
Nos hiciste quedar como una familia de cualquiera, me dijo en uno de los pocos audios que me atreví a escuchar. Daniel era parte de esta casa, y ahora todo el mundo se burla de nosotros. ¿En qué estabas pensando, Camila? La voz de mi mamá tenía una rabia que nunca le había escuchado. No me defendió. No me preguntó cómo estaba. Solo me hizo sentir más sucia de lo que ya me sentía. Mi papá, Jorge, directamente desapareció. Ni una palabra. Ni un mensaje. Como si me hubiera borrado de su vida. Y Daniel, bueno, él también hizo lo suyo. No me buscó. No me insultó. Pero se encargó de cerrar todas las puertas a su alrededor. Bloqueó mis redes, mi número, hasta en común acuerdo con su abogado me hizo llegar un documento donde me pedía que no me acercara a la casa. Lo mejor para los dos, decía. Pero dolía como si me arrancaran la piel. Fue Valeria, esa prima lejana con la que apenas hablaba, la única que me ofreció ayuda. Me mandó un mensaje una noche, sin juzgar, sin preguntar. Me ofreció quedarme en un apartamento que tenía desocupado. No es gran cosa, pero al menos vas a tener un lugar tranquilo, me escribió. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. No podía seguir durmiendo en esa casa que me recordaba todo lo que perdí. Así fue como terminé acá. En este espacio ajeno, donde todo es prestado, hasta el aire. Los días pasaban lento. Me costaba encontrarle sentido a nada. A veces pensaba en llamar a Luciano, en exigirle una explicación, en preguntarle por qué había hecho algo tan ruin como grabarme sin avisar. Pero al final, no lo hice. ¿Para qué? Ya sabía la respuesta. Para él yo no era más que una historia para contar. Una aventura. Un secreto que se salió de control. Matías al menos me escribió. Fue el único que lo hizo. Me mandó un mensaje largo, pidiéndome perdón, diciendo que no había sido su intención, que se sentía tan culpable como yo. Me dijo que no sabía lo del video, que si lo hubiera sabido, lo habría evitado. Y me creyó. O fingió hacerlo. Pero no respondí. No porque no lo sintiera, sino porque ya no tenía fuerzas para abrir otra herida. No quería más palabras. Quería silencio. Quería olvidar. Y sin embargo, no podía. Cada vez que salía a la calle, sentía que todos me miraban. ¿Qué sabían? ¿Qué hablaban? Me crucé con la madre de una excompañera del colegio en la panadería y me miró como si yo fuera un bicho. Me crucé con una vecina del barrio anterior y desvió la mirada como si yo fuera una peste. Todo el mundo parecía tener una opinión sobre mí. Todos se creían con derecho a juzgarme, como si jamás hubieran cometido un error en sus vidas. Y sí, me equivoqué. Fui egoísta. Tomé decisiones que arruinaron mi matrimonio, que me destruyeron. Pero nadie sabía todo lo que había detrás. Nadie entendía lo que se siente vivir sin pasión. Lo que se siente apagarse lentamente. Sentirse invisible. Yo no lo hice por maldad. Lo hice porque necesitaba sentirme viva. Porque necesitaba volver a ser una mujer completa, no una sombra que sonríe por costumbre. Pero el precio fue demasiado alto. Hubo una noche, no hace mucho, en que pensé en terminar con todo. Me senté en la ducha, con el agua helada cayéndome encima, temblando, con un frasco de pastillas en la mano. Lloré como una niña. Me abracé las rodillas. Me odié con una intensidad que nunca había sentido. Pero no lo hice. Algo me detuvo. Tal vez fue miedo. Tal vez fue una pequeña parte de mí que aún quería reconstruirse. Desde entonces, intento no pensar tanto. Intento levantarme cada día y hacer algo que me mantenga ocupada. Lavo platos, barro, ordeno, leo cosas al azar, salgo a caminar cuando nadie me ve. Me obligo a respirar. A existir. A no desaparecer. Pero todavía me duele. Me duele mirar atrás y ver todo lo que destruí. Me duele imaginarme a Daniel rehaciendo su vida mientras yo estoy acá, entre ruinas. Me duele haber confundido deseo con libertad. Y lo que más me duele, es que no puedo culpar a nadie más. A veces me levanto pensando que ya no puedo más. Que esto no es vida. Que todo lo que queda es una rutina triste en un cuerpo que ya no siente esperanza. Pero incluso en medio de esa oscuridad, algo me empuja a seguir. Tal vez es el simple instinto. Tal vez es esa mínima posibilidad de reconstruirme, aunque sea desde las cenizas. No tengo ilusiones de volver con Daniel. Sé que eso ya no es posible. El daño fue demasiado profundo. Él se fue de mi vida con una dignidad que yo no tuve, y no va a volver. Tampoco espero limpiar mi nombre ante los demás. Lo que se rompió en la mirada de la gente no se repara con explicaciones. La traición, una vez expuesta, se convierte en una cicatriz permanente. Aprendí eso de la forma más cruel. He pasado muchas noches repasando cada escena. Cada elección. Pensando si hubo algún punto en el que pude haberme detenido. En el que pude haber tomado otro camino. Pero no sirve de nada.
Lo hecho está hecho. El pasado no se reescribe. Y los errores no desaparecen porque uno se arrepienta. Con el tiempo, los mensajes comenzaron a disminuir. No porque la gente haya olvidado, sino porque encontraron otras cosas de qué hablar. Otros escándalos. Otras víctimas. Así es la gente. El odio se mueve rápido, pero también se cansa. Lo que no cambia es la forma en que yo misma me miro. Esa es la peor condena. A veces salgo al balcón de este apartamento prestado, me siento con un café frío entre las manos, y veo pasar la vida. Gente que va a trabajar. Niños que corren con sus mochilas. Parejas que se besan en la esquina. Y me pregunto en qué momento me desvié tanto del camino. ¿En qué momento me convertí en esto? Hay días en los que me permito pensar en el pasado con ternura. Recordar los buenos momentos con Daniel. Las noches en que hablábamos horas, los domingos de desayuno en el porche, sus abrazos después de un mal día. No todo fue malo. No todo fue mentira. Eso es lo más doloroso, saber que yo misma arruiné algo real. También pienso en Luciano y en Matías. En cómo pasé de sentirme poderosa a sentirme usada. Ellos desaparecieron del mapa. Después del escándalo, cortaron todo contacto. Incluso Matías, que me había escrito para disculparse, terminó esfumándose. Tal vez también le pesó la culpa. Tal vez solo quería aliviar su conciencia. En cualquier caso, se fueron. Como todos. Y sin embargo, sigo aquí. De pie. Rota, pero respirando. Empecé a escribir, no como forma de excusarme, sino para soltar el peso que llevo adentro. No busco perdón. Ni atención. Solo necesito que alguien escuche mi verdad. Tal vez no me entiendan. Tal vez me juzguen. Pero ya no me importa tanto. Porque esta historia, con todas sus manchas, también es mía. Hace poco, Valeria me dijo que una amiga suya buscaba a alguien que cuidara su librería mientras se iba de viaje. No es un trabajo formal, pero es algo. Le dije que sí. Tal vez es el primer paso para salir de este limbo. No lo sé. Solo quiero sentir que todavía hay algo que puedo hacer bien. No tengo planes a largo plazo. Ni metas grandes. Solo quiero paz. Aprender a perdonarme, aunque sea un poco. Recuperar partes de mí que valgan la pena. A veces me miro al espejo y no veo a la mujer que destruyó su matrimonio, sino a alguien que cometió errores, pero que aún puede elegir no repetirlos. No soy víctima. No soy heroína. Soy una mujer que se dejó llevar por un deseo que confundió con libertad. Una mujer que se quemó las manos tratando de encender una chispa que ya no existía. Pero también soy alguien que, a pesar de todo, sigue intentando levantarse. Y aunque me tome años, aunque tenga que reconstruirme con paciencia, pienso hacerlo. No para volver a ser quien era, sino para descubrir quién puedo llegar a ser después de todo esto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.